amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Verdades Divinas. Les saludamos el doctor Salvador Tomasini. Hola amigos. Alejandro Carrega. Hola, buenas noches. Bienvenido. Gracias. Muy amable, Y igual. su servidora Alejandra López. Bien. Bueno, pues vamos a comenzar con las preguntas. Y hemos recibido una pregunta muy interesante que creo que es muy actual. Entonces vamos a empezar por ella y tenemos la intención de leer tal y como llega para que más o menos vayamos entrando en contexto, ¿no? con lo que se va a hablar. Si nos haces favor, Ale, de ir leyendo. Dice: hola doctor, saludos en divina voluntad. Tengo una duda inmensa. Quisiera platicar con usted, no obstante, sé que está muy ocupado y siquiera por este medio me gustaría expresar mi situación. Desde muy niño he estado dentro de la iglesia y en diferentes grupos. No quise entrar al seminario porque mis preferencias sexuales me hacían sentir indigno. Tengo 30 años y la verdad desde hace 4 años conocí los escritos de Luisa, pero no los había vivido. Tengo 3 años viviendo con un muchacho que también ama a Dios. No me excuso en esto, pero yo siento que yo no pedí nacer así. Mi compañero de vida y yo estamos interesados en vivir la divina voluntad. Desde hace 2 años no hay actos sexualmente hablando. ¿Podemos vivir en la divina voluntad? ¿Comulgar? ¿Qué se hace con estos sentimientos si los considero puros? Bueno, esa es como la primera parte, ¿no? Yo creo que hay que irlo como analizando desde el principio. O sea, una persona que tiene este gusto, esta preferencia, pero que al mismo tiempo, o sea, está dentro de la iglesia. Probablemente sus padres o algo lo impulsaron y llega a tener el deseo de ser sacerdote. O sea, esa como inclinación. Y hay algo muy curioso. Se siente indigno de entrar al sacerdocio. Y la pregunta es, ¿por qué se sentirá indigno? Podría ser por su misma preferencia, quizá no lo sabemos, pero también podría ser por el rechazo social que ha recibido. No nos dice a qué edad fue este impulso de querer entrar. Entonces no sabemos si ya había habido cierto, ¿cómo diríamos?, adoctrinamiento de que esto estaba mal, de que esto no debiera de ser. Pero, en fin, el punto es, se siente indigno. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que de alguna manera está reconociendo que esta idea, que esta inclinación que tiene no es adecuada. No sé qué opinan. O sea, pero como que ya tiene esa cosa en su mente y sabe absolutamente que el dedicarse a Dios como que no estaría en una perfecta armonía con lo que Dios nos enseña. Creo que esto es necesario entenderlo así. O sea, que tenía claridad de conciencia. Tenía claridad, o sea, en esto. Segundo, ¿cómo luchar contra este sentimiento, contra esta inclinación? Y por lo que dice, o sea, él no tiene la culpa de haber nacido así. Lo cual nos está hablando de que desde muy niño ya tuvo esta inclinación. Sería muy difícil el meternos en tratar de investigar las causas de este conflicto que existe ahora y que se ha extendido en forma realmente alarmante, ¿no? Sin embargo, yo sí quisiera nada más mencionar algo que Jesús menciona en los escritos de María Valtorta. No es un modo peyorativo, no es un ataque, simplemente es lo que Jesús menciona. Y dice que esto es producto de siglos de vicio. O sea, no está hablando de la persona, está hablando de la familia humana.
porque está hablando de siglos de vicio. Esos siglos de vicio, hasta donde podemos entender en lo que él habla, es la familia humana se ha ido deteriorando, se ha ido deformando y ha llegado en un momento dado a producir, conste que estoy hablando en forma como muy genérica, a producir seres anormales. Cuando digo anormales no quiero decir que estén mal, sino quiero decir que tienen características distintas de las que deberían de tener. Para que se me entienda, y también no es nada en contra de nadie. En la actualidad tenemos muchas razas de animales, de perros, mascotas que son lo que llamamos perros finos, pero que en su principio no existían. O sea, los perros con pedigrí, con todo esto, no existían en un inicio. Lo que existían era el normal, el perro común y corriente. Sin embargo, empezaron a ver que cuando nacían algún cachorrito con algunas características que les gustaban, trataban de apartarlo y de juntarlo con algún otro cachorrito que tuviera más o menos las mismas características. Y así es como poco a poco fueron naciendo, fueron creándose este tipo de razas, que en la actualidad son razas muy preciadas, muy buscadas por las características, pero que casi siempre son razas que están enfermas, que tienen algún defecto en su organismo. O sea, el pastor alemán que tiene problemas de cadera, los perros, por ejemplo, los bulldog, todos los perros estos muy chatos tienen problemas respiratorios, en fin. No vamos a entrar en estos detalles, sino simplemente es un ejemplo de cómo por el estar evitando esa reproducción totalmente libre, sino ya muy, muy rebuscada, muy especificada, va a producir anormalidades en el ser. Es la única cosa que yo podría pensar con las palabras de Jesús. Lógicamente, la persona no tiene ninguna culpa de nacer en esta situación. Tiene un gusto que no es como lo natural, ¿sí? Debemos entender también que esto vamos a ponerlo en función de unión de personas. La persona que tiene estas características podría vivir realmente enfocada a Dios. La respuesta es muy obvia, se puede responder sí y no. O sea, es así muy, muy tajante. ¿Podrían vivir en acordes a Dios? La primera respuesta es no, si continúan con esta inclinación. ¿Por qué? No nos metamos a juzgar las palabras de Jesús, las palabras de Dios, la revelación que nos ha hecho. Pero simplemente Él nos dice que no es lo adecuado. O sea, no hay una forma de poder justificar desde el punto de vista religioso, justificar estas actitudes. Sí podrían vivir cerca de Dios, sí. Si a esta actitud, a esta preferencia, a esta atracción, se le pone un freno, y ese freno se consideraría como la castidad. Y aquí entramos en un terreno que nos va a incluir a todos. La castidad sería el evitar ese tipo de unión, o sea, de unión sexual entre estas personas o
nos incluye también a nosotros. Todos los que tenemos preferencias de tipo heterosexual, o sea, también estamos llamados a la castidad. O sea, no es libertad, no es un libertinaje, sino tiene un coto, tiene algo que Dios nos ha puesto como una norma dentro del uso de esta sexualidad. En términos generales, cuando se tienen los gustos que se tengan, no importa si es afín o no afín a mi propio género, en ese momento yo puedo de alguna manera reprimir la unión carnal y ahí estaría yo haciendo un sacrificio, sacrificando mi inclinación, y en ese momento yo estaría ofreciéndole a Dios un sacrificio que sería un sacrificio personal de lo que estoy sintiendo, sin importar cuál sea la causa. No importaría cuál sea la causa por la que soy así, pero por amor a Dios estaría yo como limitando ese tipo de acción. ¿Puedo vivir en la divina voluntad? Por supuesto que sí, pero siempre y cuando sea en este sentido, ¿sí? Igual que los que no tenemos estas inclinaciones. Jesús nos invita a la castidad. Jesús nos pone muy claras las normas de este tipo de unión, que siempre deben ser con la mentalidad o la finalidad de la procreación, y que cualquier relación que se lleve a cabo debe estar abierta a la procreación. Por lo tanto, a todos los que tenemos la parte, no sé si decir normal, o sea, la parte de unión entre hombre y mujer, también se nos pone un coto. Jesús da ejemplos tremendos sobre esto y nos dice, por ejemplo, lo siguiente: ¿qué diferencia hay, qué diferencia existe entre la cama del pecado a la cama de un matrimonio que no se niega al placer, pero sí se niega a la procreación? Si nos fijamos en lo que acaba de decir, es tremendo. No hay ninguna diferencia entre la cama del pecado. ¿A qué se está refiriendo? A la cama de la fornicación, a la cama de el adulterio, a la cama de la prostitución, y que para él no hay diferencia entre ese acto y el acto en un matrimonio en donde sea totalmente normal, pero que se niegan a la procreación y que lo único que se busca es la satisfacción. Él dice que él no se niega al placer, pero siempre y cuando esté abierta la posibilidad a esta procreación. Por lo tanto, yo creo que una persona como esta que nos escribe, que agradecemos mucho su sinceridad y esta forma de ponérnoslo, en realidad esta persona puede seguir adelante en este camino hacia Dios. Pero antes de continuar, vamos a seguir oyendo lo que nos escriben. Días después dice, estamos muy pendientes de los programas, pero ¿cómo puedo hacer para tener una respuesta? Me siento mal de ánimos. Más adelante dice, nuevamente yo molestando, ¿no se ha hablado de mi tema o de la pregunta que le hacía? He determinado, o mejor dicho, hemos determinado la separación de camas, pues la casa donde vivimos se paga entre ambos, pero queremos vivir en la divina voluntad. Nunca hemos exhibido nuestras vidas ni consideraremos hacer mal testimonio. Nos dirigimos a todos con respeto y la gente nos respeta. ¿Qué más hacer? Leemos diario los escritos, escuchamos los programas y hemos dicho al Señor nuestro fiat. ¿Pero será que sí se pueda y nuestro fiat le agrade?
Wow. Bueno, yo creo que con estos testimonios definitivamente están en el camino correcto, ¿no? O sea, están haciendo un sacrificio, porque es un sacrificio a su propio gusto, a su propia inclinación, pero que por amor a Dios lo están poniendo totalmente aparte y están prefiriendo acercarse a Dios que continuar con su vida, como diríamos, lo que ellos quisieran vivir, lo que ellos están prefiriendo vivir. Definitivamente yo diría que están en un camino perfecto y yo me atrevería a que están mucho mejor que cualquiera de los demás. O sea, que están realmente llevando a cabo un acto heroico, porque es heroico el estar renunciando a uno mismo, un acto heroico que nosotros no hacemos. Por lo tanto, yo considero que lo que están realizando es algo muy superior a lo que cualquiera de los demás podríamos estar pues realizando, porque con el pretexto de que es lo que está permitido, el hombre común se da totalmente la libertad de poder llegar a este exceso sin tomar en cuenta la castidad. Y aquí lo que se está haciendo es forzosamente la castidad, puesto que no hay apertura a la procreación. O sea que esa sería la única salida para que fuera totalmente aceptado. No creo que haya ningún problema. Sí creo que el sacerdote al que consultaron, pues está mal. O sea, porque él lo que yo entiendo es que está dando como una anuencia, ¿no? Sí, está aceptando su situación. Está aceptando su situación. Es que O eso sea, es lo que vamos a leer adelante. vamos a oír el por qué digo esto, ¿no? Más adelante dice, doctor, ¿puedo acercarme ya a los sacramentos? Mi reparación en las 24 horas será ya grata y con los mismos efectos que los de Cristo. Quiero reparar al corazón de Jesús. Sé que debo estar en gracia. Me pesa saber que mi último confesor me dijo que no había problema con mi sexualidad, que eso era solo entre Dios y yo, y así comulgaba. ¿Cómo puedo reparar por esto? Y ayer, mientras meditaba en las horas de la pasión, sentí mucho dolor de saber que Jesús se miró obligado a tocar mi lengua y lo lastimé más que su pasión. Qué malo soy. Debo cambiar de confesor o explicarle sobre este cambio de vida. Muchas gracias, doctor, y perdone mi insistencia. No, al contrario, el que da las gracias soy yo. Gracias por este testimonio, porque en realidad creo que vale la pena el tenerlo muy, muy presente. Cómo a través de este tipo de problemas se certifica algo que nos han dicho mucho, ¿no? Que Dios escribe en renglones torcidos, ¿sí? O sea, y yo le digo, vuelvo a repetir, yo le agradezco realmente este testimonio porque nos deja pensando a todos, o sea, que como dentro de lo que uno puede pensar que está mal, hay algo que realmente está mucho mejor que nosotros. Y es que en realidad, entre más inclinaciones tiene una persona, tiene más instrumentos para reparar, ¿no? Así es, totalmente, y más mérito, ¿no? Sí. Hay un ejemplo que a mí me parece también muy bueno y que quizá tenga una relación con esto. En la obra de María Valtorta, en la obra grande, la del Evangelio como me fue revelado, está una mujer que fue esclava sexual, o sea, una mujer griega, si no mal me equivoco, Era romana. romana, que fue esclava sexual de los fariseos. Y Jesús, o sea, por medio de su palabra, la convierte y ella abandona esa vida y se dedica a seguir a Jesús. Y hay una escena en que esta persona está llorando sobre las rodillas de María y está llorando porque le dice que ella
nunca le podrá ofrecer a su hijo su virginidad. Y entonces María le dice algo tremendo, porque le dice, hija, no te apures, tu virginidad es más grande que la mía, porque yo nunca he sentido el impulso, nunca he sentido ese deseo. Tú no solo lo has sentido, sino que lo has dominado, lo has superado. Así que tú tienes más mérito que yo. Es tremendo lo que está diciendo. Sí. Si nos fijamos, tiene mucho de símil con esto que nos están preguntando. Yo pienso que si siguen en este camino, si siguen interesados en Dios, si siguen leyendo, o sea, Jesús se va a acercar a ustedes y les va a agradecer infinitamente este sacrificio que están haciendo y los va a llenar de gracias y de fuerza, de luz para seguir adelante. ¿Pueden seguir comulgando? Por supuesto que sí. ¿Pueden seguir en este camino de vivir en la divina voluntad? Claro que sí. ¿Qué necesitan hacer? Hacer una confesión general, o sea, yo supongo que ya la han hecho, puesto que nos dice que estaban comulgando, pero quizá mal orientados. No es culpa suya, no es culpa de ustedes estar así, pero sabiendo la verdad, pues buscar otro sacerdote y exponerle su caso tal y como está, recibir el perdón y adelante con esto, o sea, adelante con esta vida de sacramental, con esta vida de acercamiento a la divina voluntad, y yo estoy seguro que Dios bendecirá totalmente sus vidas y servirán de un gran ejemplo a toda esta comunidad que existe ahora, que tiene este mismo problema. Y ojalá que ustedes lo pudieran hacer, extender, hacer público este testimonio, porque vale la pena, de veras vale la pena. Y pues, sí. Yo creo que este testimonio nos confirma sobre lo que habíamos, la pregunta del programa anterior, que si estos escritos resultarían ser el aviso que esperamos, la iluminación de conciencia. Ahora ellos, leyendo la divina voluntad, tratando de vivir en la divina voluntad, han tenido una iluminación de conciencia grande, pleno, Así que los es. ha llevado a hacer estas decisiones, a tomar estas decisiones, y ahora sí enfocarse ya a vivir en la divina voluntad y agradar a Jesús, hacer las horas de la pasión, estar con Él. Ese es un gran testimonio. Y es una reparación total a Jesús, no solo por ustedes. Recordemos que en la divina voluntad las reparaciones se hacen en modo universal. Por lo tanto, la reparación que ustedes pueden hacer de su propia experiencia, de su propia vida, extiéndanla como una reparación de todas las personas que están en la misma situación y que de alguna manera están ofendiendo a Jesús y que quizá no se dan cuenta, o se dan cuenta y no les interesa y no están dispuestos a cambiar. Y el dolor de Jesús se verá mitigado por esta reparación que ustedes están haciendo, por esta decisión de sacrificar su propia deseo, sus propias inclinaciones, y eso le servirá a él de un consuelo enorme. No sé, en realidad creo que vale la pena este testimonio que nos acaban de dar, ¿no? Sí, muchísimas gracias. Gracias. Sí. Bueno, ahora sí empezamos con las otras preguntas. Pues sí. Dice, el amor que le puedo dar a Jesús es aquel que tomo de Él en divina voluntad. Bueno, le podemos dar el amor nuestro, el amor humano, o sea, que es un amor finito, un amor pequeño, un amor que no tiene la capacidad de poderlo satisfacer en totalidad de amor a Él. ¿Le agrada? Sí, pero no es lo que Él desearía recibir. El amor que realmente Él desea es el amor divino, y ese no lo podemos dar más que tomándolo de Él.
O sea, Él, por medio de su vida y por medio de su voluntad, nos va a donar, nos va a dotar con sus cualidades, con sus atributos, y ahí, dentro de todo esto, vendrá el amor divino. Que el amor divino es un acto de darse. Y entonces, en el momento que lo tengamos, podremos corresponderle a Él con el amor, pero con el amor divino. Y lo tendremos que tomar de Él. Ujú. ¿A qué se refiere Jesús en la Biblia cuando da el pan a Judas? Este lo come y Jesús le dice, se posesionó el mal y entró en Judas. ¿De qué manera fue esta posesión? ¿Realmente sí había posesiones diabólicas en época de Jesús? Hoy me hacen una pregunta muy difícil. No. Yo creo que necesitamos como centrarnos en lo siguiente. ¿Jesús expulsó demonios? Sí, por supuesto, eso es innegable. Jesús les dio el poder a sus apóstoles, a todos los que iban a seguir su vida en la tierra, o sea, todos los sacerdotes actuales. ¿Les dio el poder de expulsar a los demonios? Sí. O sea, esto que quede muy claro, no estamos negando que el demonio actúe en una persona. Lo que estamos poniendo en duda, o sea, yo no puedo negar nada, no tengo la autoridad ni la capacidad como para decir esto no es así. Yo lo único que hago es repito las palabras de Jesús. Y las palabras de Jesús son muy claras en una plática con Judas precisamente. Ya hemos hablado de esto, pero llega un momento en que Judas le dice, el demonio se ha posesionado de mí, me tiene ya en él. Y entonces Jesús le dice, no existen las posesiones. O sea, es categórico en esa respuesta, no existen la posesión. La posesión, lo que llamamos posesión es entrega. O sea, la criatura se va acercando poco a poco al demonio, de alguna o de otra manera, no nos vamos a meter en eso, pero es la propia criatura que se va acercando y va permitiendo que el demonio actúe a través de ella. ¿De qué manera? Infundiéndole ideas. O sea, infundiendo ideas, que ese es el ataque principal del demonio, es a través de las ideas. ¿Cómo me acerco yo a él? ¿Qué me va a infundir? Me acerco a él, por ejemplo, con un deseo natural, vamos a ponerlo así, con un deseo natural de satisfacción corporal. ¿Qué me va a poner el demonio? Bueno, me puede poner cosas de autosatisfacción o me puede poner el deseo o la posibilidad de hacer ese acto, pero fuera de lo que debería de ser, o sea, fuera de la norma en donde debería de llevarse a cabo ese acto. Y yo lo acepto. O sea, yo acepto llevarlo a cabo, yo acepto, por ejemplo, el complacerme. Bueno, estoy aceptando la idea de él. Y en la medida que esa autocomplacencia vaya poco a poco aumentando, se va a ir convirtiendo en un hábito en mí. Y después me llevará quizá a desear otra cosa. Y él, viendo que yo le hago caso, me lo irá poniendo. En la medida que vamos, o sea, aceptando esto, nos vamos acercando y vamos entrando en consonancia con él, con sus pensamientos, con sus obras. Así que esto es lo que Jesús le está diciendo a Judas. Te fuiste entregando, dice, el demonio se ha acercado a ti, te ha sugerido, te ha insinuado y tú has ido aceptando. Por lo tanto, no es posesión, sino te has ido entregando. Llegará el momento en que te entregues totalmente a él y entonces él podrá hacer contigo lo que él quiera. Yo diría que cada pecador
cada persona pecadora es una persona poseída. Creo que aquí no entraríamos en ningún problema de que se generen ideas contrarias, porque todos hemos sido pecadores y todos hemos sentido la fuerza del pecado. O sea, nadie peca en donde no le gusta. Nadie peca en donde no le gusta. Y es el gusto el que nos va llevando a pecar. Es el gusto el que nos va inclinando a hacer acciones a sabiendas de que están mal. Entonces, estamos yendo totalmente acordes. Estamos adoptando las obras del otro, que las obras del otro es la negación de Dios. Y yo cuando peco, estoy negando a Dios. Quizá no lo tomemos por ahí, pero cuando yo digo una mentira, estoy negando que Dios es verdad y que Dios me pide que no mienta. Cuando yo cometo un acto, o sea, vamos a poner un acto, me espantó. Cuando yo cometo un acto, o sea, de gula, bueno, o sea, estoy a sabiendas que no lo debería de hacer. O sea, necesito irme moderando, necesito ir limpiando mi forma de actuar. Yo debería de amar a mi prójimo, pero si me dedico a criticarlo, no lo estoy amando. Estoy totalmente en contra de mi prójimo. Si me dedico a levantar falsos, bueno, pues también estoy haciendo cosas contrarias a lo que Jesús me manda. Si yo odio a mi vecino, odio a mi, no sé, a un compañero de trabajo, odio a mi jefe de trabajo, odio a alguno de las personas con las que convivo, estoy faltando a la regla del amor. Por lo tanto, todos los que hemos pecado estamos total y absolutamente entregados al otro. Y eso quizá no lo hemos pensado, pero estamos aceptando las ideas del otro. Que esa es la batalla que el demonio llevó a cabo en el cielo, que fue una batalla de voluntades, en donde el demonio quería convencer a todos los ángeles de que se opusieran a lo que Dios quería. San Miguel Arcángel lucha poniendo la idea de que es justo servir a Dios. Cuando el demonio ya es arrojado del cielo y es arrojado a la tierra, en ese momento continúa su batalla, haciendo exactamente lo mismo. Nos va metiendo la idea de ser contrarios a Dios y darle seguimiento a lo que mi cuerpo me dice, me llama. ¿Cómo qué cosas podríamos poner en esto, Alejandro y Alejandra? ¿Qué sentimos como para llegar a pecar? Pues empieza como un pensamiento, y si uno se mete en el pensamiento se abre una puerta muy grande que es como un abismo que uno no puede como detenerse. Eso que acabas de decir, sí. Algo que no puede uno detener. Uh-huh. ¿Sí? Pero por engancharse con el pensamiento, si uno lo deja pasar. Así ya no hay problema, pero el problema es que nos enganchamos. ¿Y tú, Alejandro? No, mejor. Estuvo bien lo que dijo Alex. Sí, ¿verdad? O sea, este es el punto. Por lo tanto, ahora, ¿qué se debe pensar de estas posesiones, de este tipo de actitud del demonio? Jesús, antes de él, los endemoniados, por ejemplo, el endemoniado de Gerasa, no sabemos nada de él, pero hay algo muy curioso. Jesús siempre dice, ¿de acuerdo? ¿Estás curado? Vete y no peques más. Entonces, quiere decir que de alguna manera habían pecado. ¿Qué pecados habían cometido? ¿Quién sabe? No sabemos,
No sabemos qué tan frecuente, qué tantos pecados, no sabemos nada de eso. Pero debemos tomar en consideración lo que Jesús nos dice. No existen las posesiones, existe la entrega. Por lo tanto, aquí lo que cuenta es la fe. ¿Crees en Jesús? Si crees en Jesús, no te sirve de nada. De nada te sirve. El demonio cree más en Jesús que tú. El punto es creerle a Jesús. Si yo creo en Jesús, no voy a decir creo en Él, voy a decir le creo a Él. Y si digo le creo a Él, es que todo lo que me está diciendo es verídico. Y por lo tanto, si me dice que la posesión no existe, no existe, existe entrega. Lo puedo poner en duda, hagan lo que quieran. Lo puedo poner en totalmente decir, no, eso no es cierto, eso es una mentira, porque en la misma Biblia está que había posesiones. No nos metamos en así minuciosidades, porque probablemente lo que existía eran entregas. También podríamos poner como punto así contrario que antes de Jesús el demonio era el príncipe de este mundo y que hacía lo que quería. Que después de que Jesús llega, que lo ata a la cruz, ya no es libre de hacer lo que quiere. Podríamos poner eso. Pero entonces estaríamos diciendo que Jesús es mentiroso. Suena fuerte, ¿verdad? Sí. Jesús es un mentiroso, porque nos dice que Él creó una voluntad libre que nadie la puede sojuzgar, ni siquiera Él. Y eso es por la libertad que Dios le otorgó a esa voluntad. Ya son dos razones que Jesús nos pone para entender que no existen las posesiones. Creó una voluntad libre que nadie la puede sojuzgar, ni Él. Y segundo, no existen posesiones, lo que existe son entregas. En otra ocasión nos dice, yo até al demonio a la cruz y no es libre de hacer lo que quiere. Solamente daña a aquellos que imprudentemente se acercan a él. ¿Sí? Para eso fue entonces la que instituyó el sacramento de la reconciliación, para que los que vivimos en pecado, cometemos pecado, que lo negamos a Él, que estamos entregados al mal, podamos deshacernos de ese mal. Claro, y esto lo han dicho sacerdotes, exorcistas, que el mejor exorcismo es la confesión. El problema es que lo tomamos como algo trivial y decir, es que quiero comulgar o me siento mal por haber pecado. Y nos vamos a confesar porque me siento mal, no por el dolor de haber ofendido a Jesús, no por haber entendido perfectamente que lo que estoy haciendo es matando mi alma. No, es que me siento mal, es que quiero ir a comulgar. Digo, perdón, pero son razones bastante, ¿cómo diríamos? Mejor así no. Y eso ya se vio muy optimista porque ahora ya ni siquiera reconocemos que pecamos, porque Así ahora es. ya es muy fácil, muy común, todo el mundo lo hace, no pasa nada, no peco. Y nos acercamos a la Eucaristía, que ese es el otro gravísimo problema. O sea, ahora la Eucaristía prácticamente ha dejado de existir como tal. Ahora ya es un rito, es una conmemoración, es algo para recordar, es una función social. ¿Sí? Ya ahí está Jesús completo, cuerpo, sangre, alma y divinidad. Pocos lo llegan a creer. Y digo pocos, me atrevería yo a decirlo de esta manera. Cuando lo voy a recibir, si estoy consciente de que estoy recibiendo a Dios, de que estoy recibiendo la divinidad, en ese momento me quedaría total y absolutamente, no sé, o sea, anonadado totalmente con esto y no haría otra cosa que sumergirme
en este Dios que está en mí para llevar a cabo una relación con Él íntima. Y sin embargo, lo que hacemos es exteriorizarnos. No sé si me explico, pero si no, bueno, creo que a buenos entendedores, pocas palabras. Sí. O sea, lo único que hacemos es eso, exteriorizarnos. Por lo tanto, creo realmente en la presencia real de Jesús en la Eucaristía. No. Lógico, si ya no creo, lo mismo me da acercarme confesado que sin confesar. Si ya no pienso que ya hay pecado, ya pienso que las cosas son naturales, que no hay culpa, que no hay nada, en ese momento me acerco a la comunión porque es simplemente un acto, ¿cómo diríamos? Social. Y porque va a la familia o porque quiero quedar bien con fulano, que quiero quedar bien con el esposo o la esposa. Y todo, digo, bueno, pues total, me acerco a comulgar. No hay problema. Y como estamos tan alejados de la divinidad, no nos sentimos tan mal. Claro, soy bueno. Soy bueno. En la medida que estamos, entre más lejos estamos de Dios, más buenos nos sentimos. Sí. En la medida que me voy tratando de acercar a Él, es en la medida en que voy viendo que no soy tan bueno, que tengo defectos, que tengo cosas que me hacen totalmente desemejante de Él, ¿no? Sí, Luisa ya cuando tenía pequeños detallitos se sentía la más mala del mundo, ¿verdad? Y aunque no tuviera detallitos, Sí. ya en los últimos libros, o sea, un día le dice a Jesús, oye, es que soy muy mala. Y yo quisiera conocer mis males para poder corregirme. Y le dice Jesús, a ver, calmadita. ¿Cuáles males tienes? Dice, no sé, Señor, no los conozco. Bueno, si no los conoces, entonces quiere decir que no tienes. O sea, no seamos así, pero ¿qué es lo que Luisa sentía? Esa cercanía con la divinidad la hace sentirse mala solamente por ser una persona creada, nada más. Sí. Ahora otra confirmación con la primera pregunta que comenzamos del testimonio de esta persona que nos hizo favor de escribir. Él ahora se está acercando a la divinidad y se ve malo. Y dice que malo soy. Así es. Y sin embargo, o sea, ahora lo que podemos decir es qué bueno es. ¿Sí? Por el testimonio, por la actitud, por la renuncia, por ese acercamiento y por ese ofrecimiento y ese deseo de reparar a Jesús. Y lo que hemos dicho, o sea, esta persona puede hacer una reparación inmensa, mejor que cualquiera de la que podemos hacer nosotros. Sí. Bueno. Otra dice, doctor, si en la Biblia se nos dice que la fe nos llega por la predicación de la palabra y con el desprendimiento de nuestros bienes, una persona que no haya tenido mucho contacto con la Biblia y que por lo tanto no tiene la fe, con la lectura del libro del cielo se obtiene esa fe que se necesita para poner por obra lo que nos enseña. Hay dos definiciones de fe. Una, que es una de las virtudes teologales, que es una virtud que se nos da, que Dios nos otorga. Y entonces, o sea, esta virtud tendríamos que entenderla como algo que me ha sido dado. Incluso en el Evangelio, o sea, los apóstoles en ocasiones le piden a Jesús que les aumente la fe. Y algo muy curioso, Jesús nunca les responde nada. O sea, siempre sale por otro lado y habla de otra cosa. Y una de las veces que habla de la fe, dice, si tuvierais fe como del tamaño de una semilla de mostaza, podrías hacer esto y esto y esto y esto. Pero nunca les dice si les aumento o no les aumento. Bueno. Por lo tanto, si seguimos en esta idea, lo que estamos esperanzados es a que nos llegue por infusión celestial la fe y que de repente un día me pare en la mañana y digo,
creo en Dios. No, eso pasa, pero muy contadas ocasiones. En los escritos de Luisa, Jesús nos define la fe de una manera totalmente diferente, porque nos dice, la fe soy yo. La fe soy yo. Y luego hay una lectura que ya hemos comentado en algunas ocasiones, pero para que se entienda vamos a volver a referirla, en que el sacerdote que estaba a cargo con Luisa le pide a ella que cuando vea a Jesús le interceda por él, por algunas necesidades que él tenía. Llega Jesús, Luisa le dice, entonces dice Luisa, Jesús se volteaba como viendo al sacerdote. No es que el sacerdote estuviera ahí, sino como si lo estuviera viendo en esta parte que Luisa está observando. Y le dice que cuando la fe lo inunde, lo rodee totalmente, como el mar rodea a una barca, o sea, por todos lados. Dice, y como la fe soy yo, en ese momento yo te voy a conceder, ya le sigue diciendo de 3 gozos espirituales, en fin. Aquí lo importante es, la fe soy yo. Y cuando estés rodeado totalmente por mí, porque eso es lo que le está diciendo, entonces yo me ocuparé de tus cosas, tú podrás entender mi palabra en donde quiera que esté, sentirás un desapego de todo y sentirás fastidio de aquello donde antes te sentías llamado. Entonces, ¿cómo podemos llegar a aumentar la fe, a tener fe? Conociendo, acercándonos a Él, teniendo cada vez una relación más estrecha con Él, y entonces nos iremos rodeando poco a poco de esta fe que es Jesús mismo, y en ese momento estaremos prácticamente haciendo todo lo necesario para que Él se empiece a encargar de nosotros y a darnos todo lo necesario para poder continuar adelante en este camino. Creo que queda claro lo que es esto. No es nada más esa fe que se nos infunde, sino es una fe que necesitamos irla haciendo crecer en nosotros por medio de ir incorporando a Jesús en nuestra vida. Y eso no se puede hacer más que por el conocimiento. El conocimiento nos llevará a la confianza nos llevará al amor. Y en la medida que tengamos amor por Jesús, nuestra fe irá desarrollándose. Con la disposición. Así es. Terminamos, doctor. Pues qué remedio. Claro. Pues muchísimas gracias, amigos. Y vuelvo a repetir, gracias a estas personas que nos dieron este testimonio. Se los agradecemos de veras en el alma. Y le agradecemos también a Alejandra, Gracias, doctor. a Alejandro, Gracias. a Gracias, Paris, Gracias, pero Paris. sobre todo a todos ustedes, amigos que nos escuchan. Y nos vemos aquí el próximo programa. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Buenas noches. Saludamos a nuestros amigos de España, California, Paraguay, Guatemala, Argentina, Nicaragua, Arkansas, Colombia, Aguascalientes, Puebla, Ecuador, Chile, Oaxaca, Bolivia y San Cristóbal, Ecatepec. Muchas gracias. Bueno, hasta luego, amigos. Hasta luego.